Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer helado de tuna verde. Consigo unos frutos de tuna variedad verde y digo, voy a hacer un helado. Bueno, como siempre se me están ocurriendo ideas raras con los helados, vamos a hacer de esta fruta que es tan rica comiéndola fresca. Y bueno, vamos a ver qué tal queda en un helado. Ahora acá tengo los frutos enteros, como verán. Lo que voy a hacer es partirlos al medio, sacarle la pulpa y sacarle las semillas que son bastante duras. Así que creo que va a quedar mucho mejor sin semillas este helado. Así que bueno, ahora tengo ese trabajito para hacer. Luego les muestro la pulpa sin semillas y continuaremos con este helado. Bueno, listo. Acá tenemos la pulpa de la tuna verde. Ya le saqué las semillas y la procesé. Y por otro lado ya tenemos la crema de leche lista, preparada. Ahora vamos a unir los dos ingredientes y continuamos. Bueno, ahí estoy uniendo los dos ingredientes, la pulpa de la tuna verde más la crema de leche. Una vez que estén bien unidos, esto hay que hacerlo lentamente para que se unan bien. Una vez que estén bien unidos, ahí le agrego el azúcar. Que eso depende siempre del dulzor propio de la fruta. A veces le agrego 2 cucharadas, 3, 1, 4, bueno, depende del dulzor de la fruta. Para un pote de crema de leche chica y 250 centímetros cúbicos de pulpa. Siempre utilizo esa proporción. Bueno, ahora le agrego el azúcar y les cuento cuánto le agregué. Listo, en este caso le agregué 3 cucharadas de azúcar. Con eso quedó perfecto. Ahora vamos a continuar y a ver cómo queda este nuevo helado. Bueno, llegó el momento de agregarle la mezcla a la heladora y a que se fabrique este nuevo sabor de helado. Vamos a ver qué tal sale, ya estoy ansioso por probarlo. Ahí le agregamos toda la mezclita y seguimos. Este es el momento donde la magia ocurre. Este es el momento que se fabrica un nuevo sabor de helado, el cual pronto voy a disfrutar. Espero que les guste. Bueno, vamos a hacer un trabalenguas. Acá llegó Pablito, el de los helados raritos. Y otro helado creado increíblemente. Miren lo que es esto. Este helado de tuna verde. Bueno, vamos a pasar a probarlo, pues ya no me aguanto. Y bueno, llegó el momento que cuando estoy creando el helado estoy esperando el momento de probarlo. Vamos a ver qué tal el helado de tuna verde. Todo una, toda una novedad. Vamos a ver. Mm. No, cada vez me sorprendo más con los helados. Cada, cada vez que hago un helado me sorprendo porque no se parece a ningún otro, como con los anteriores. Es distinto y son todos deliciosos. Estoy pensando cuándo voy a encontrar un helado que no me guste. Increíble esto, ¿no? Tiene una mezcla, el sabor para describirlo es una mezcla entre un kiwi suave, bien suave, no muy dulce eh, y no ácido. Y la dulzura del melón, un toque el sabor del melón. Mm. Al igual que cuando probé la fruta fresca, eh, que el sabor me pareció a parecido a un melón, no igual. Pero en esto también, en el helado también se nota. Mm. Muy bueno, esto te puede comer un kilo. Mm. Es un placer hacer estos helados porque llega este momento que lo estoy esperando ansioso. Cuando veo ahí las paletas dando vueltas de la heladora. Mm. Miren lo que queda de cremoso, es increíble. Mm. El otro día se rieron de mí porque cuando como los helados no dejo casi ninguna cucharada acá. Que lo liquido. Pero bueno, es así. Y si está bueno, está para eso, para disfrutarlo.
Mm. Y quizás generando envidia con estos videos, eh, se logren difundir más estas cosas. Hasta las cosas comunes, como no es una fruta desconocida acá, como otras que he presentado. Y esta se puede conseguir y también hacer un preparado distinto. Mm, Los voy a dejar porque tengo que seguir con esto. Es algo muy importante que tengo que hacer. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue otro helado. Vamos a ver con qué seguimos después. Tenemos siempre que estar buscando un nuevo leito, un nuevo sabor. Mi nombre es Pablo Gordillo y este fue el helado de tuna variedad verde. Espero que les haya gustado. Bueno, me encuentran, ya saben, mi nombre y apellido ya no lo voy a repetir de nuevo. Ya lo conocen varios. Me encuentran en Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.